Fíjense que quiero compartir con ustedes y le pido a Dios que me ayude porque este mensaje realmente sale del corazón del apóstol Robert Hagen y nos dio esta enseñanza al equipo pastoral hace 2 martes y cuando nos dio la palabra sentimos tan fuerte el peso de lo que Dios está diciéndonos para este tiempo que al orar y preguntar, Señor, ¿qué quieres? ¿Para dónde quieres? Me dijo, necesitas trasladar el mensaje que di al cuerpo pastoral. Que oiga la congregación lo que yo estoy diciendo a través del apóstol. El apóstol Robert, saben ustedes que es la cobertura de la iglesia. Nosotros nos reunimos con él una vez al mes. Siempre nos da una enseñanza de 3-4 horitas más o menos y eso nos dura un mes masticándolo, en lo que terminamos de recibir todo lo que el Señor nos está diciendo. Él viene en enero y estoy segura de que el Señor va a terminar de hablar muchas cosas más. Pero lo que Él nos dijo ese martes, que es parte de lo que voy a compartir, me metió en un proceso del martes anterior para acá. Porque toda palabra trae vida, toda palabra trae instrucción, toda palabra nos mueve a un cambio. Toda palabra tiene que provocar algo en nosotros de querer no solo ser oidores necios, sino que hacedores de la palabra. Y cuando escuché el mensaje que el Señor nos dio a través de él, me metí a estudiar y a evaluar por lo que van a escuchar en un momento. Y el Señor, rapidito, me llevó al versículo que está acá. Mateo 7, 21-23. Porque Robert nos hablaba cómo estamos como que en la última hora de los últimos tiempos. No hay mucho tiempo para andar ya distraídos ni perdiendo el tiempo. Todas las señales nos están avisando que el tiempo es corto. Entonces, por estar pensando en eso y pensando en cómo nos preparamos nosotros para ese día y para la venida del Señor, me llevó el Señor a Mateo 7, 21-23. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí. Apartaos de mí, hacedores de maldad. Eso es fuerte ustedes. ¿Cómo así? Profetizaron, liberaron. Para hacer eso tienes que conocer a Dios. Tienes que tener algún tipo de acción espiritual o ministerial. Tienes que tener una relación con el Espíritu Santo. ¿Y cómo que no te conocí? Y la clave está en que no hicieron la voluntad del Padre. ¿Puedo hacer cosas buenas que parecen buenas, que no son del Padre? Sí. Pueden haber cosas que se están dando delante de nuestros ojos hoy que parecen que son de Dios, pero que no son de Dios, sino que son más del hombre. Sí. Entonces, cuando uno ve eso, tiene que darte como que una alerta, especialmente porque el Señor nos usa para profetizar. Y yo no quisiera estar delante del Señor ese día. Y me diga, no te conocí. ¿Ustedes cómo se sentirían? Porque tú conoces a mucha gente. Y hay veces hay gente que conocemos de lejos. La conocemos porque nos cuentan de ellos. Pero no los conocemos. Es mentira. Repetimos lo que nos dicen de esa persona. Repetimos lo que leímos de esa persona o repetimos lo que nos cuentan de esa persona, pero no la conozco. Si yo me aparezco delante de esa persona en una reunión, no vas a saber quién soy, aunque yo sepa quién es él. Entonces esto nos lleva a todos a una confrontación de relación personal y de un intercambio con Dios para estar listos para este tiempo. Dicen que los que son amigos del Espíritu Santo, la diferencia en el que se mueve en el Espíritu, habla en lenguas y se mueve en el Espíritu versus el que tiene comunión con el Espíritu Santo es que el que hace la voluntad del Espíritu Santo es el que verdaderamente tiene comunión. Nos está hablando Dios en todo esto que hay diferencias
y niveles de relación, niveles de intimidad, niveles de cercanía. Y para todos tiene dispuesto lo mismo. No es que para unos tienen derechos que otros no tienen. Todos tenemos acceso. Y ninguno tenemos la posibilidad de tener más que otro. Lo que marca la diferencia está en el individuo, no en Dios. Está en nosotros. Y yo te pido que pienses que ese día que nos presentemos delante del Señor, ¿qué te va a decir el Padre? Ahí lo dejo. Solo, ¿qué te va a decir el Padre? ¿Será que en algunas cosas, por ejemplo, a mí me lo dijo mi pastor cuando yo tenía 16 añitos, jovencita, y me pegó? Tú estás más que 16, pero así, patojo como tú. Y me dijo, Helen, mucha gente dice conocer a Dios, pero pocos realmente lo conocen. Que la meta de tu vida sea conocerlo. No que me conozcas a mí, tu pastor, ni al ministerio, ni lo que aquí hacemos, sino que verdaderamente esta sea una casa que te lleve a conocer al Padre. Y me dijo, mucha gente dice, por ejemplo, yo conozco Australia, dice uno. Mira, yo les pregunto a ustedes, ¿quién conoce Australia? Solo díganme cosas de Australia. A ver, díganme. Canguros, desierto, calor extremo, frío extremo. ¿Cómo? Zoológicos grandes con koalas. ¿Qué más tiene Australia? Teatro. ¿Qué idioma hablan? Inglés. Va. ¿Y quiénes de ustedes aquí levanten su mano y ya fueron? Sus piecitos caminaron esa tierra, han olido los olores, han respirado el aire, han percibido el ambiente de Australia. ¿Cuántos de ustedes? Yo tampoco. Pero conozco Australia. Así estamos muchos con Dios. Sé todo lo que dice. Sé un montón de versículos. Conozco cosas que ha hecho porque otros me han contado en su vida y que ha hecho. Pero lo conozco. Caminé, respiré, estuve cerca, sé cómo huele, sé lo que siente. Percibo su presencia, es diferente ustedes. Yo le pido a Dios que rompa toda estructura religiosa de ti y de mí que nos haga creer que estamos cerca, si no lo estamos. O que conocemos cuando realmente no conocemos. Quitemos toda cosa mentirosa que nos haga creer que tenemos algo que todavía no tenemos, porque el espíritu del engaño es fuerte. Y un espíritu fuerte es quererte engañar de que ya lo conoces y de que todo está nítido, porque no podemos confiarnos. Amén. Dios necesita que nosotros estemos despiertos, estemos alertas y estemos deseosos de conocerlo cada día más. Y aunque conozcamos una faceta de Él ayer, mañana conozcamos una nueva, porque Él nunca termina. Dice Bill Johnson en una de sus prédicas que los ángeles dicen continuamente santo, santo, santo. ¿A cuántos años de decir santo, santo, santo y no cambian la palabra? Dice que cada vez que dicen santo se manifiesta otra faceta de Dios. Entonces dicen otra y dicen otra y dicen otra. ¿Te imaginas la magnitud de las manifestaciones de Dios que todavía no conocemos? Yo quiero conocer esas. Amén. Algunos los conocemos como el sanador, como el proveedor, como padre, como nuestro financista. Lo conocemos como aquel que es nuestro pastor y nos lleva, o lo conocemos como aquel que nos regaña y nos lleva corto. Pero conocer todas sus facetas, Dios necesita que nosotros lo veamos. Ahora, nosotros necesitamos entender las señales de los últimos tiempos. Vamos a ubicarnos, porque es importante que evaluemos esa parte de nuestra vida hoy, porque hay señales. Y las señales nos dicen, la guerra del 7 de octubre del 23 es para consolidar los territorios, lo que corresponde a Israel y a su territorio. ¿Por qué se están consolidando los territorios? Pregúntate por qué es necesario que se establezca qué territorio es y no es de Israel. Lo que al final se quiere decidir es quién tiene el control sobre el montículo del templo que está en Jerusalén. Esa es la verdad. Todo esto que está pasando
es para esos 37 metros cuadrados del montículo. Y usted dirá, por 37 metros del montículo en Jerusalén, tanta guerra, tantas naciones, tantas cosas. Incluso fíjense que la guerra que empezó Hamás ese 7 de octubre, el nombre que le pusieron es Operación Inundación Al-Aqsa, que significa el montículo. Ellos no iban solo por ir, ellos realmente quieren ir por el montículo. Ahora te tengo que poner en perspectiva, este es el montículo. Y la pregunta es, ¿cuál es la guerra detrás de la guerra? Porque eso me da tiempos en el reloj de Dios. Aún si tú dices, a mí que me importa Israel, y a mí que me va a hacer ese montículo, a mí que nada que ver. No, que sí, todo que ver. Todo que ver, porque como decía alguien ayer que lo oía predicar, aunque tú no quieras hablar de la segunda venida del Señor, va a venir. Aunque no quieras hablar del montículo, va a pasar. Aunque no quieras entender lo que está pasando con Israel, igual Dios va a hacer. Entonces no está condicionado en qué quieres tú que Él haga, porque Él lo va a hacer sí o no. Y lo que quisiera es que tú no te la pierdas, que tú estés entendido. ¿Cuál es la guerra detrás de la guerra? Ese pedacito. ¿Y saben por qué ese pedacito? Porque en el Salmo 132, 13 al 18 dice lo siguiente. Porque Jehová ha elegido a Sión. ¿Quién eligió ese pedacito? Dios, no los hombres. La quiso por habitación para sí. Habitación. Por eso Él dice que Él viene a gobernar allí 1000 años. Este es para siempre el lugar de mi reposo. Aquí habitaré porque la he querido. Bendeciré abundantemente su provisión y a los pobres saciaré de pan. Asimismo vestiré de salvación a sus sacerdotes y a sus santos darán voz de júbilo. Allí haré retoñar el poder de David. ¿De dónde viene el linaje de Jesús? De David. Por eso Él dice, ahí haré retoñar el poder de David, que es el reino de Jesús. He dispuesto lámpara a mi ungido, a sus enemigos vestiré de confusión, mas sobre él florecerá su corona, que es gobierno. Él ahí va a regresar a reinar. Entonces, ¿qué quieren todos? Que ahí no regrese a reinar Jesús, que Mesías no tenga dónde poner su trono, sus pies, su lugar de gobierno, que esto no se cumpla. Y ahorita ese espacio está ocupado. Ayer, antier, empezaron a bombardear Jerusalén, no sé si se dieron cuenta. Y una bombita equivocada cae en ese montículo y se va se va. No tomaría mucho tiempo. Si una bomba de Hamás se equivocó y quemó un hospital y después le echó la culpa a Israel, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal si una bombita se equivoca de ellos mismos para destruir la mezquita que ahorita nadie puede tocar? ¿Qué es esta? Se los dejo ahí para que lo piensen. Ya empezó, no había habido en Jerusalén bombardeo. Y ayer vimos los videos de gente que estaba en el Muro de los Lamentos orando, corriendo a lugares de refugio porque eran bomba tras bomba tras bomba en el espacio de Israel. Entonces, ¿será que estamos viendo lo que estamos viendo o no? ¿Me lo estoy inventando? No, es real lo que está pasando. ¿Por qué este montículo? ¿Por qué este espacio? ¿Por qué en otro lado? Si tan grandes las naciones, tan grandes los espacios. Porque precisamente donde está ese montículo es el monte Moriah. Es el mismísimo lugar donde el Señor le pidió a Abraham que entregara a Isaac. Cuando le dijo, camina 3 días, vas al monte Moriah y me entregas a Isaac. ¿Cuál fue el símbolo de entregar a Isaac? Es que le pidió a su hijo. No se lo quitó porque el Señor intervino. Pero el hijo del Rey de Reyes y Señor de Señores sí fue sacrificado, Jesús. Y Él tiene todo el derecho de llegar a gobernar en un lugar donde su vida fue reclamada. ¿O no? Así es. En Crónicas vemos que Salomón construye el templo en el monte Moriah porque el Señor le dijo, ahí me haces el templo, porque él sabía que ahí iba a regresar a gobernar y a reinar el Mesías. Lo construye Salomón. Salomón fue
Un rey que desafortunadamente no caminó de acuerdo a lo que por un ratito lo hizo, después ya no. El templo se llenó de su gloria cuando todo lo hizo bien, pero empezó a buscar poder en los reinos alrededor y empieza a casarse con otras mujeres de otros pueblos que tienen otros ídolos, otros dioses, y empieza a dejar que entre la idolatría al templo. Y Dios destruye todo y dice en Lamentaciones, un muro dejaré para tu lamento, como recuerdo de ese lugar que un día me hiciste. Y ustedes saben a dónde van a orar, todos los que van al muro de oración, se llama el muro de los lamentos, es ese único pedacito que quedó del original. Se cumple la palabra años después. Estamos ante un Dios que no se le va nada. Y si ese Dios es así, yo tengo que poner atención a los detalles y entender qué es lo que está pasando entonces a su alrededor. Dice el Salmo 92, porque aquí tus enemigos, oh Jehová, porque aquí perecerán tus enemigos. Serán esparcidos todos los que hacen maldad, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite fresco. Aquí tiene que ver con que este es el tiempo, ustedes, donde nosotros vamos a necesitar más fortaleza que nunca. Yo pienso en Israel y lo que le está tocando, pero veo a mi Guatemala. Y aunque no hay bombas físicas, hay bombas. Y aunque no hay inestabilidad y aunque no hay un montón de cosas que ahorita ellos están teniendo que irse a lugares de refugio, nuestra Guatemala está pasando por un proceso complicado. Y sabemos que hay enemigos que quisieran la herencia de esta nación. Y sabemos que hay cosas que están pasando en las naciones que quisieran robarnos de la heredad que Guatemala tiene y que Dios le dio. Pero nosotros necesitamos pedir como el Salmo 92:10, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo, seré ungido con aceite nuevo. Entonces levanta tu mano y di, yo necesito aceite fresco para este tiempo, para tener fortaleza. Si no, te vas a cansar, si no, te vas a dormir, si no, vas a pasar de noche lo que está pasando en vez de tener la fuerza. Nos decía el apóstol Robert, aquí es el ejemplo del búfalo que puede romper toda pared de resistencia. El búfalo es fuertísimo. No sé si han visto esos animalones, ¿verdad? No los conozco, pero en fotos los he visto. Pero tienen mucha resistencia, tienen mucha fuerza. Hay un aceite y una unción con la que el Señor nos quiere ungir contra toda resistencia que se ha presentado ahorita en tu vida personal. Dejemos Guate, dejemos Israel. ¿Tú estás teniendo resistencia en tu vida personal? ¿O soy yo la única? Estamos teniendo resistencia. Estamos viendo circunstancias difíciles, estamos viendo cosas personales, espirituales, familiares, financieras, de salud, por donde nos volteamos a ver, ¿hay algo pasando o no? Y entonces vamos a estar como que, pues ni modo, me tocó. O voy a pelear y voy a pedir aceite fresco para tener la fortaleza, para hacer la resistencia espiritual que tengo que hacer a las cosas que me están pasando. Amén. Sabemos que a Saúl fue ungido con una redoma de aceite. Y miren, después de que Robert nos dijo eso, yo apunté una minutita y dije, voy a estudiar a todos los que ungieron con redoma en la palabra y a quienes ungieron con cuerno. Porque no es lo mismo una redoma, que es un recipiente pequeño, que es con lo que ungieron a Saúl. Pero a David, Samuel lo unge con un cuerno. Y ese cuerno representa muerte. Alguien tiene que morir para que ese cuerno esté disponible, porque es un cuerno de animal. Representa muerte, representa morir a muchas cosas, representa soltar muchas cosas, representa dejar muchas cosas y estar dispuesto a morir por lo que el Señor nos está, morir a nosotros mismos y a nuestros deseos y a nuestros intereses, para de veras poder hacer lo que el Señor quiere en este tiempo. Decía, Señor, ¿tú vendrías a ponerme una redoma o vendrías con un cuerno? ¿Con qué vendrías? ¿Qué necesito? Y yo te aseguro que todos necesitamos el cuerno. Pero para eso yo tengo que estar dispuesta a morir algunas cosas que en esta etapa tengo que morir a ellas. Porque vamos por etapas con Dios. Mira, cuando recién lo conocimos moriste algunas cosas. Yo me morí, solté al traido, dejé el tenis,
tuve problemas con mi familia, tuve que morir a ciertas cosas para conocer a Jesús y para recibirlo como Señor y Salvador. Pero hoy son otras las cosas a las que tenemos que morir, porque Él nos lleva de más a más, de más pacto a más pacto, de más compromiso a más compromiso. Y no es pesado, es en amor que nos llama. Pero sí necesitamos entonces recibir esa unción fresca. Uno requiere morir de algo para estar disponible. O estás muy ocupado con tus cosas y las... Miren, ayer hizo algo con el Señor conmigo que yo me quedé. Porque Víctor se fue a El Salvador a estar con unos amigos que necesitaba ir a orar por uno en particular. Y pues yo había llenado algunas cosas en mi día, mi hija también, porque llené yo mi día, ella llenó el suyo. Ella se fue y de repente me cancelan la primera cita, me cancelan la segunda cita y me cancelan la tercera cita. Y mi cabecita, ay, puedo ir a comprar, puedo ir a hacer porque no he hecho, y empecé con mi lista de... Pero en eso puse una adoración. Y desde las 9 hasta la 1 de la mañana estuve con Él. Entendí que las citas las canceló porque Él quiere estar contigo. Él de veras anhela estar contigo. Y en eso me fue dando lo que hoy les estoy compartiendo. Ya tenía lo que nos había dado Robert, pero más de lo que el Señor quería decirnos esta mañana. Dios va a empezar a demandar de nosotros así. Y le dije, Señor, pasamos de 9 de la mañana a 1 de la mañana de hoy. Y no sentí soledad, ni vacío, ni necesidad de nada. Porque tú llenas todo en todo. Y me decía, si solo me dieras más tiempo. Si solo quitaras esas cosas que quitan el tiempo y te distraen para las cosas que yo necesito. Hermanos, van a venir días así, donde nos va a pedir un día, donde nos va a pedir 7 días. Y Él arreglará todas las cosas que están pasando alrededor, porque son tiempos donde necesitamos estar disponibles para oír la voz del Señor, porque hay necesidad de tener la dirección de Dios para este tiempo. Uno requiere, la redoma de aceite no es suficiente. Si ya fuiste ungido, si ya tienes una unción previa, amigo, no alcanza para ahorita. Si no vas por más, eso se acaba. Necesitamos ir por ese aceite fresco. Sabemos que la guerra esa del 7 de octubre los agarró dormidos al ejército de Israel, descuidados a pesar de que tuvieron advertencias. Y el Señor nos decía a través del apóstol Robert, no se duerman. No estén tan confiados de que ya oran 24/7, de que ya decretan todo el tiempo, que ya hay algo de movimiento pasando, que sus muros estén seguros. No se confíen. Estén alertas a las señales que estoy dando para guardar. Por ejemplo, los que oramos esos 24/7, oramos por Guatemala, guardando el muro de la nación, guardando los altares de la nación. Estemos alertas y entendidos. Viene una nueva unción sobre nosotros para este tiempo. Y miren, yo sé que han oído tanto que viene lo nuevo, que viene lo nuevo, que la nueva puerta, que la nueva no sé qué, que ya no creemos nada. Y el Señor me lo hacía ver ayer. Me decía, he hablado año tras año que lo nuevo venía para que estuvieran listos, y ahorita que ya vino de tanto oírlo, los agarró como el lobo que decía, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, ahí viene el lobo, y se durmieron. Lo nuevo ya está aquí, y de veras sí está aquí. Y necesitamos una unción fresca para caminar en este tiempo. No es una cosa opcional, la necesitamos, y el lugar donde agarramos esa unción viene de parte del Señor. Oramos entonces, como decía Robert, que ese aceite fresco venga sobre cada uno de nosotros para que tengamos ojos para ver y oídos para oír, y el corazón para entender, como ora Conchita. Efesios 1:17 dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a que Él los ha llamado. ¿Cuál es la esperanza? ¿Cuál es la asignación, Señor? Ya me perdí.
De tanto trabajar y hacer cosas para ti y fuera de ti, ya me perdí de mi asignación. ¿Cuál es la esperanza a la que Él los ha llamado? Aparte de evangelizar, aparte de discipular, hay un llamado y hay un propósito que está en nosotros. El problema es que ya endiosamos el llamado, ustedes. Ya endiosamos el llamado, todo lo endiosamos. Es que yo soy llamada no sé cuánto. Es que mi llamado es, mi propósito es, miren, lo más alto que tenemos es conocer a Cristo. Y al conocerlo a Él, el llamado viene por segunda o efecto secundario de conocerlo a Él, porque en Él están escondidas todas las cosas. No podemos perdernos. Alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepas cuál es la esperanza a la que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Hay riqueza en la gloria. ¿Qué significa eso? ¿Entienden? ¿Qué es riqueza? De la gloria. Presencia. ¿Sabe dónde se manifiesta la gloria de Dios? En Jesús. Él está vestido de la gloria. Recuerdan que Adán y Eva caminaban desnudos porque estaban vestidos de la gloria. Es el caminar, la presencia, la relación. Entonces mi vista tiene que estar yendo hacia ver a Jesús porque ahí voy a conocer la gloria y la riqueza de la gloria. Todo lo que Él envuelve, Él hizo todo lo que existe, Él estuvo cuando las cosas fueron creadas, Él está en todo lo que es, en Él encuentro todo lo que necesito. En Jesús, en buscar ese espacio, el cual la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Y dice además, lo cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a su diestra en lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. ¿Hay algo arriba del nombre de Jesús? No, pero es una chequera vacía y te tiemblan los pies. ¿Hay algo arriba del nombre de Jesús, pero te dan un diagnóstico de cáncer? Y de repente tal vez el cáncer es más grande. ¿Me entienden? Es que sí sabemos, pero no sabemos. No entendemos el nombre sobre todo nombre. Todo lo que tú puedas estar viendo hoy que te hace resistencia, su nombre está sobre esa circunstancia. Todo. Pero lo tengo que creer. Y por eso me da la fuerza y me da entonces la capacidad de poder hacer lo que Él me está mandando a hacer. Dice, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero si tu ojo es malo, todo tu cuerpo está lleno de oscuridad. La palabra de Dios nos aconseja que debemos alimentar el espíritu y no la carne para estar en victoria. Eso ya lo sabemos también. Pero haz un recuento de cómo ocupas tu tiempo del día y cuánto alimentas la carne y cuánto alimentas el espíritu. Te lo dejo de tarea. ¿Qué me alimenta el espíritu y qué alimenta mi carne? ¿A quién estoy dándole más de comer? Porque fíjense que al final lo que el Señor me decía es, tú me conoces a mí, pero ¿te conozco yo a ti? Y me voy a ir rápido más al final. Pero al final, si en mi corazón hay cosas que Jesús quiere hablar conmigo, que yo no lo dejo que toque, porque Él es un caballero total. Yo no sé cómo son tus conversaciones con Dios cuando estás solita con Él. Si te pones en la posición de siervo para ver qué dice el amo que tienes que hacer, o el padre o el patrón que tienes que hacer. No padre, el patrón y el amo, porque somos siervos. ¿Qué porcentaje del tiempo pasas tú hablando con Él? Donde lo que quieres es que te diga qué toca hacer. Porque me identifico como sierva. Entonces todo es, yo no sé ustedes, ¿verdad? Pero la mayoría de gente que yo conozco no se sienta a platicar muchas veces con sus empleadas para ver cómo están.
Sírvame, póngame, límpieme, hágame, pues, y hacemos todo, ¿verdad? Que nos sirvan. Unos tenemos relaciones más cercanas porque son años de convivir, ya son familia. Pero por lo regular con un empleado, uno se limita a dar instrucciones y no se mete en la vida de esa persona, en las cosas personales de esa persona. No se mete. Ponemos espacios y así habemos muchos con Dios. Y cuando Él me hablaba ayer y me decía, ¿por qué hay cosas de ti que no me dejas ver? Yo ya las vi. Pero me las escondes. Y me empecé a dar cuenta. Y se lo digo porque tal vez a ustedes también, o tal vez no, yo soy la única, ¿verdad? Hay cosas que yo no le puedo contar a mis hijos. Hay cosas que no le puedo contar a mi esposo. No por él, por mí. Y hay cosas que no le cuento a Dios. Sé que las sabe, pero no toquemos el tema, ¿va? Ahí no entremos. De eso no hablemos. Ese es mi espacio, ese es mi territorio. Hasta ahí no entres. Y yo pensé que no tenía muchos, pero me sorprendí ayer de ver lo profundo que Dios quiere. Tener una relación de amigo, que todo se lo contas a tus amigas. Bueno, yo tengo unas que ahí sí les cuento, todos ustedes. 2. Y luego la relación de hijos, donde uno con el padre ya se ve diferente. Pasas de siervo, de convertido, a discípulo, a siervo, amigo y a hijo. Esa es la profundidad de la relación que el Señor quiere con nosotros para este tiempo y nosotros necesitamos ir trabajando en esa área. Dice Eclesiastés 9:8, y por eso me fui a esa parte a trabajar con Dios, porque Robert nos decía, en todo tiempo sean blancos tus vestidos y nunca falte ungüento sobre tu cabeza. La blancura de los vestidos tiene que ver con la pureza, santidad del verdadero sacerdocio como el de Jesús. Si no tenemos las vestiduras blancas, el aceite resbala, no tiene su efecto. Es una condicionante absolutamente necesaria, vestiduras blancas. Y por eso estas conversaciones sinceras con Dios. Él está queriendo asegurarse de que no haya nada guardado o retenido en tu corazón y en el mío que pueda manchar tu vestido para el día que Él se presente. Necesitamos estar viendo que estemos bien vestidos y que estemos limpios delante del Señor, que todo el tiempo sean blancos tus vestidos para que nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Necesitamos este aceite fresco de parte del Señor. Vamos a orar esto: en todo tiempo sean blancos nuestros vestidos y nunca falte ungüento sobre nuestra cabeza. Vimos entonces que hay cosas que pasaron en esa guerra que nos hacen entender. No voy a entrar a todo esto, pero quiero que ustedes lean después Génesis 20. ¿Se recuerdan de la historia cuando Abraham va caminando con Sara y llega con el rey Abimelech? Y a él le gusta Sara. Y Abraham miente y dice que es su hermana y que casi que Abimelech toma a Sara y está con ella. Pero antes de que él tiene relaciones con ella, el Señor lo detiene y le dice, no hagas eso, no lo hagas. Y lo detiene de hacer un gran error y un pecado sin que él supiera, porque Abraham le mintió. Pero nos dicen estos versículos que es precioso cuando él le dice así. Le dice entonces en el 7, no en el 6, y le dijo Dios en sueños, yo también sé que con integridad de tu corazón has hecho esto. Yo también te detuve de pecar contra mí y así no te permití que la tocases. ¿Quién es el que nos va a evitar que pequemos en este tiempo? Es el Señor. Él no sabía lo que estaba pasando y hay cosas que sin saber pudiéramos hacer equivocadas. Hay cosas que pueden estar pasando cuando
Uno oye que los discípulos le preguntan a Jesús, ¿y cuándo veremos al Padre? Y Jesús les dice, he estado con ustedes todo este tiempo y no han visto que yo soy el reflejo del Padre. Pero yo digo, ¿y cuántos años tengo de conocerte? ¿Qué habrá que no he visto? Viéndote. ¿Qué habrá todavía que aprender? Nunca te cierres a que ya sabes todo. Porque la verdad es que tenemos siempre algo que el Espíritu Santo nos quiere enseñar. Entonces el Señor le dice, ahora pues devuelve a la mujer a su marido porque es profeta y orará por ti y vivirás. Y si no la devolvieres, sabe que de cierto morirás tú y todos los tuyos. Entonces Abimelech se levantó en la mañana y llamó a todos sus siervos y dijo estas palabras en los oídos de ellos y temieron los hombres en gran manera. Entonces le dice a Abraham, ¿qué has hecho? ¿En qué pequé yo contra ti que has atraído sobre mí y sobre mi reino tan grande pecado? Lo que no debiste hacer has hecho conmigo porque casi que peca. Pero el Señor lo detuvo. Y nos decía el Señor a través de Robert, ya no, lo voy a leer como él lo dice, ya no va a ser suficiente. Es integridad e inocencia no va a ser suficiente en estos tiempos. Necesitemos que Dios esté de nuestro lado para mostrarnos cuando hay un peligro de pecar, para no pecar. No equivocarnos, no errar en algo que vamos o pensamos que queremos hacer. Entonces, oramos y te pedimos que no permitas que pequemos contra ti. Y ayúdanos con tu presencia para limpiarnos y con la unción mantengamos nuestras vestiduras limpias y no nos dejes caer en tentación. Sea por tu gracia y favor, intervención, por tu favor e intervención que no permitiste, como lo hiciste con Abimelech, para que estemos enfocados en tu presencia y en nada más para no pecar contra ti. Llénanos de ese aceite y cuernos llenos de aceite que caigan en vestiduras blancas, para darnos la unción para perseverar en este tiempo, para ser hallados justos y limpios delante de ti. Amén. Vamos a pedir esa unción de parte del Señor. Vamos a hacerlo al final, vamos a ministrar. Entonces dice que en Lucas 21 dice cómo va a ser la venida del Señor. Dice que iban a haber señales en el cielo, en el sol, la luna, las estrellas. Angustia en las naciones, perplejas a causa del rugido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que vendrán sobre el mundo, porque las potencias de los cielos serán sacudidas. Y entonces verán al Hijo del Hombre que viene en una nube con poder y gran gloria. Cuando estas cosas empiecen a suceder, erguíos y levantad la cabeza, porque se acerca vuestra redención. Y lo que el Señor nos decía a través de Robert era, cuando todas estas cosas pasen, levanten sus ojos y busquen en Él las respuestas. ¿Qué se está manifestando? ¿Cómo interpreto que estemos en esta fecha, en estos tiempos? ¿Cómo interpreto lo que estoy oyendo en el ambiente? ¿Cómo se interpreta todo lo que está pasando? Porque todo va a ir dando una señal. Y lo tenemos como ejemplo. Me fui después de esto a buscar y no me va a dar tiempo de leerles todo. Pero ¿se recuerdan a Jacob? Cuando Jacob va y pone la piedra y duerme y tiene una visión de que hay una escalera que suben y bajan ángeles. Y él dice, esta es la casa de Dios. Literalmente entró a la casa de Dios Jacob, ¿verdad? Por lo que él pudo ver que estaba pasando en ese lugar de manifestación. Tuvo un tiempo de revelación que era necesaria para que esos lomos, porque en su cuerpo estaba guardada la nación de Israel. De Jacob nacieron las 12 tribus. No iba a venir así nada más. Las cosas que Dios tiene que hacer a través de nosotros y con nosotros no van a venir jugando fútbol ni distraídos haciendo cuentos. Es que va a venir de tiempos de conexión con Dios, donde los cielos se nos abren, subimos a buscar arriba lo que el Señor nos quiere mostrar y bajamos con esa revelación, a hablar en la tierra lo que se tiene que hablar. Pero Jacob no subió esas escaleras solo por subir. Es que en sus lomos estaban 12 hijos que iban a ser las 12 tribus de Israel que hoy todavía están activas. No era poca cosa. Y me decía el Señor, para lo que viene, para este tiempo, necesitan estar preparados y listos para subir a esos espacios donde les voy a pedir para mostrarles y enseñarles las cosas que están por venir, para que puedan dar palabra que evangelice,
que convierta, que dé respuestas, que dé dirección para un tiempo como este. ¿Tú estás dispuesto a ponerte en ese lugar a buscar al Señor? Porque creo que Él quiere que nosotros estemos dispuestos para eso y que pongamos nuestros ojos arriba. Ahora, esta guerra nos está haciendo ver que hay cosas que el Señor quiere que entendamos también en el territorio de lo que está pasando. Si ustedes, solo se los leo rapidito, esto yo me puse a estudiarlo un poco más, Robert nos lo habló rápido, me metí a verlo otro poco más. Gaza, les dije hace unas 3 semanas, es la tierra del Filisteo y de Amalek. La tierra de hoy, donde está Gaza, era antes donde estaban los filisteos y Amalek. Gaza aparece por primera vez en Génesis 10, donde demarca como una frontera exterior a Canaán. Esto es importante, desde el primer libro de la Biblia, Gaza fue considerada geográficamente parte de la Tierra Santa. Está en la palabra. Esta incluso se reforzó más tarde cuando Gaza fue incluida en la lista de los territorios prometidos a Judá en Josué. Y esto lo pueden buscar. Luego, Gaza fue una de las ciudades que Josué no pudo capturar en su vida. Josué 10, 11, 13, dejando esa tarea a la tribu de Judá en Jueces 1. Aunque en nuestro texto, esto es del escrito masorético de los judíos, dice que Judá conquistó Gaza. Toda la Septuaginta, como Josefo, que es el historiador, dice lo contrario. Ciertamente Gaza nunca desarrolló una presencia israelita significativa durante el período bíblico e incluso si fuera capturada por Judá, casi inmediatamente volvería a ser territorio filisteo. Miren la secuencia. Era de Israel, pero los filisteos nunca se fueron. Hasta el 2023. Nunca se fueron. Miren. Sansón se acostó con una prostituta en Gaza, cuando los gazatíes sin éxito planearon su asesinato en Jueces 16. Y en uno de los paralelismos más trágicos con nuestra situación actual, que es paralelo al hoy con Israel, una vez que los filisteos descubrieron la fuente de su fuerza en Sansón, lo llevaron cautivo a Gaza. Gaza es el lugar de cosas no resueltas de Israel. Y hoy en el 2023 sigue el lugar de cosas no resueltas en Israel. Ahora te digo, en tu vida, ¿qué cosas no resueltas tienes en tu vida? Que sigues regresando a ese territorio. Les dije que nos decía el apóstol que esta es una guerra de territorios. Hay unas áreas de tu vida, territorios de tu vida, de tu familia, que recurrentemente están pendientes de terminar de cerrarse esas puertas y resolverlas para que se termine por completo las cosas recurrentes de nuestra vida personal, familiar, de la iglesia y de la nación. Miren otra cosa que pasa en Gaza. Cuando los filisteos capturaron el arca en la batalla de 1 Samuel 4, la llevaron a su vez a Adod, el templo de Dagón, Gat y Ecrón. En retribución, Dios los hirió con hemorroides, que está en 1 Samuel 5. Para sanar de estas enfermedades divinas se vieron obligados a devolver el arca y pagar un extraño tributo, una figura de un hemorroide de oro y un ratón de oro para cada una de las 5 ciudades filisteas. Esta tierra de Asdod está en Gaza. El lugar donde les quitaron el arca fue Gaza. Donde les quisieran quitar la presencia es Gaza. El lugar que quisiera robar lo que le pertenece es Gaza. Sigue repitiéndose. El reinado de Salomón, la era de paz más grande y más larga para los israelitas, llegó durante el reinado de Salomón, cuando controló toda la región al oeste del Éufrates, incluyendo Gaza. Lo dice Primera de Reyes 5. Sin embargo, incluso bajo Salomón, Gaza siguió siendo filistea. No salían los enemigos del lugar. No salen los enemigos del territorio de tu vida. No salen los enemigos de la nación de Guatemala. No salen los enemigos. Porque es algo recurrente hasta que lo trabajamos. Después vemos todo lo que los profetas dijeron. Esto ya lo vimos una vez. La Gaza bíblica parece haber sido un desastre complicado. Aunque definitivamente formaba parte de las fronteras de Israel, rara vez fue completamente conquistada o controlada, permaneciendo habitada por vecinos hostiles y ocasionalmente violentos. Al igual que la Gaza moderna, siguió siendo una fuente constante de tensiones mientras Israel luchaba para consolidar su espacio.
Entonces, ¿será que Gaza es importante que lo veamos? Porque ya lo hablamos. ¿Por qué no Líbano? ¿Por qué no otro lado? Es Gaza. Dios tiene formas cíclicas de trabajar nuestra vida, cíclicas de trabajar las naciones. Él es un Dios ordenado, constante, consistente, intencional, proposital. Y esta guerra lo único que nos dice es, hay una guerra por tu llamado, por tu vida, por tu destino, por tu familia. Allá la estás viendo en lo físico, pero ahora míralo para contigo. Tu futuro, tus planes, las cosas que Dios ha puesto en tu corazón que tienes que hacer, que se empiezan como que a cerrar las opciones o a ver otras cosas. Necesitamos entender que sí hay una batalla en todo aspecto territorial, espiritual, que es la que estamos viviendo ahorita. Pero ¿qué necesitamos? Necesitamos la unción del Señor. Y nos vamos dando cuenta que el Señor hace algo que redime, algo lindo de lo del arca. Si ustedes van a Hechos 8, 26, dice, estaba Felipe venía de Jerusalén, iba de camino a Jerusalén cuando un ángel le habla en el 8:26. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo, levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Históricamente se sabía que habían 3 caminos para llegar a Jerusalén, a Gaza, de Jerusalén a Gaza. 3 caminos habían para ir, pero el ángel especifica que tome el camino al desierto. Y el Señor nos decía a través del apóstol Robert, hay formas de llegar a todos lados, hay opciones para ir a todos lados. No sé si a ustedes les pasa, yo salgo aquí de Mushbal para bajar a trabajar y yo puedo salir por un lado o puedo salir por carretera, tengo 2 opciones. Llego a mi trabajo, sí, por caminos diferentes. Lo que hay que preguntar es, Señor, hay muchos caminos para llegar a donde tú quieres que yo vaya. ¿Cuál es tu camino? Y muchas veces escogemos el más fácil, el que todo mundo agarra, el que todo mundo dice. Pero a veces el Señor dice, quiero que camines el desierto, que no sea tan fácil, que agarres un poquito de músculo en el proceso, que tu fe crezca en el proceso. A veces se lo hace así. Entonces a Felipe le dijo que agarrara el camino más largo. Le dice que tome el camino solitario, toma el camino que menos toma la gente. Y en el 40 dice, pero ¿y qué hace por caminar por ahí? Se encuentra con el etíope, que al final se volvió la evangelista de todo África, ¿verdad? Ese etíope. Por ir en el camino correcto, se encuentra con un etíope al que iba leyendo Isaías, le revela lo que el Señor está diciendo, se convierte el etíope y se volvió el evangelista de toda África. Dígame usted, ¿será que ir en el camino correcto es lo más importante y no solo llegar al destino? Por eso hablamos en el Salmo 25, Él te enseñará el camino, Él te enseñará el camino. Yo ahorita me levanto y digo, Señor, no veo el camino, no entiendo por dónde vas a agarrar con todo lo que está pasando, pero hay un camino. Y seguro tú nos vas a enseñar cuál es, pensando en nación, digamos. Hay un camino y tú sabes cuál es. Y lo único que podemos hacer nosotros es no desfallecer, no perder fuerzas, pedir las fuerzas del búfalo, pedir la unción del aceite fresco y que Él nos diga por qué camino quiere Él. Que oremos, que caminemos y que no perdamos nuestra fe independiente de las cosas que están pasando a nuestro alrededor. Amén. Entonces, voy a acelerar esto. Miren la obediencia de Felipe. Este Felipe de veras fue transportado, literalmente, su fe. La fe que él tenía hacía que él fuera transportado de un lugar a otro y uno dice, eso pasaba en la Biblia. Pero conocí a un evangelista que vino aquí a Guatemala, David Herzog, que si quieren leen sus libros. Él vino a Guate y vivimos unas cosas con él extremadamente sobrenaturales, realmente. Pero él hace poco escribe en un libro donde él dice que tenía que ir a Suiza, no sé qué lugar en Suiza, a predicar y se le descompuso el carro y tenía 4 horas para llegar y no pudo arreglar el carro y no iba a llegar a la cita. Dice que oró y sintió como el Señor abrió un portal espiritual. Dijo, bueno, de todos modos voy a llegar a Suiza a ver qué tal me va. Habían pasado 3 horas arreglando el carro. Iba a llegar prácticamente 3 horas tarde a la reunión y cuando llega a la reunión llega 15 minutos antes. ¿Qué pasó con el tiempo? ¿Qué pasó con el tiempo?
¿Tiene Dios autoridad para hacer algo así? Sí. Yo quiero vivir esa gloria. Ya no vivamos así como cristianos comunes y corrientes. Yo le decía al Señor, de veras, podemos tener más fe. Podemos ver las sanidades que nos estás diciendo. Yo creo que todo eso todavía está. ¿Puedo ver yo una intervención divina en Guatemala como creo que puedes hacer? Sí, lo creo. Pero el Señor está provocando algo aquí adentro que dice, pídeme las fuerzas del búfalo, pídeme la unción del aceite fresco, que te manifieste mi gloria y que se te sean abiertos los ojos en este tiempo para lo que en este tiempo yo quiero empezar a hacer a través de ti. No solo de los grandotes y conocidos, de todos nosotros. Amén. Pero para eso necesitamos tener vestiduras blancas, hermanos. Entonces voy a ir voladísima porque nosotros necesitamos preparar el camino del regreso del Señor. Esa es la que tenéis que tener aquí en la mente. Preparad el camino. Preparemos. ¿Cómo preparo el camino para su regreso? Implica muchas cosas. ¿Cómo preparo ese camino? Tenemos acceso a este trono. Jesús mismo pasa por procesos de transición. ¿Por qué no vamos a pasarlo nosotros? ¿Dónde te quedaste pegado, hermano y hermana? ¿O has estado creciendo espiritualmente? Porque si no avanzamos en Él, solo retrocedemos. Con Él no hay pausa. Entonces te quedaste pegado en un lugar. ¿Qué te puso ahí? ¿Y qué te metió en ese espacio? Como de cárcel, que no te deja salir a lo nuevo que el Señor quiere. Hay que evaluarlo. Hay cosas espirituales que quieren meternos a una prisión espiritual. Muerte de llamados, muerte de ministerios, circunstancias de salud, malas circunstancias, malos ejemplos ministeriales que me dejaron cerrarle la puerta a Dios y todo porque qué malos ejemplos de líderes tuve. Entonces me cerré a Dios en vez de a los líderes, me cerré a Dios. ¿Dónde te quedaste pegado en el camino? Y yo tengo que preguntarle al Señor igual que tú, ¿en qué fase de qué transición estoy? Si Jesús hizo cosas, si uno ve en Jesús, Él trabajó todo Juan del 1 al 6, milagros, 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 milagros. Del 6 al 21, del 7 al 21, se dedica a los discípulos. Intencional en su forma de vivir. Fomentó en ellos lo que necesitaba, porque esos iban a tener que seguir el evangelio cuando Él no estuviera. Él hace esas transiciones. Y nos decía Roberta algo que a mí me dejó temblando esa noche, y más mientras más lo oraba, decía, yo veo que llaves de Sión tienen parte que trabajar como las fuerzas especiales del ejército del Señor en la nación. ¿Qué tal? Las fuerzas especiales son los que van a la cabeza de la playa, los que van primero, los que hacen las acciones antes, los que entienden lo que va a pasar y le dicen a los demás es por aquí, entren allá, hagan aquí. Y cuando Él nos dice eso, yo, ¿verdad? De veras. Yo veo que el Señor dice, oigan, no, que Llaves de Sión está haciendo, y ¿quién es Llaves de Sión? Bueno, entonces levanta la mano, hermano, porfa, sí. No se me hagan los locos porque aquí están tomando la foto en el cielo. Los de Llaves de Sión serán llamados a ser parte de las fuerzas especiales del ejército del Señor. Qué gran responsabilidad y qué gran confianza. Yo lloré igual que tú. Ay, no, Señor. Con todas nuestras debilidades. Con todas. Pero Él lo hace en nosotros, no somos nosotros. Es que dependamos de Él. Por eso necesitaba darles este mensaje hoy. Porque la guerra se va a poner más fuerte, ya está fuerte. Y nos dijeron que se iba a poner fuerte y que no nos asustáramos. Y ahí vino, ¿verdad? Ahí está. Ya la vemos enfrente. Ahora lo que necesitas tú y yo es colocarnos en el lugar correcto, en el Señor, para hacer lo que toca hacer. Y para esto, lo que están hablando todos, esto no lo ha hablado Robert, pero también
en el Congreso Profético, que fue ahorita el Global Profético de Cindy Jacobs. Si resumimos mucho de lo que los profetas dijeron, esto es lo que están diciendo. Estos son los procesos para preparar a la novia. El proceso de preparar a la novia, primero es que va a haber mucha confrontación de la verdad contra la mentira, del oscuro con la luz, va a haber confrontación. Incluso hay personas con quienes ya no vas a poder tener amistad, porque va a haber mucha confrontación. Ahorita miremos la confrontación nacional. Luego viene la separación, donde ya se define dónde está uno parado. Y separa a Dios lo que es de lo que no es. Y el ejemplo está con las 10 vírgenes. Las que están con sus vasijas con aceite, suficiente para cuando Él viene. Y las 5 que no estaban, insensatas, que no estaban listas, separa. Si se parecían, tenían casi que lo mismo, pero separó. Y Dios va a separar, hermanos. Dios ya está separando. Por eso Él dijo, viene uno después de mí, dijo Juan el Bautista, que vendrá con el Espíritu Santo y fuego y traerá el aventador en la mano. El aventador es para separar lo que es de lo que no es, quitar de ti lo que no pertenece y lo que sí es que quede. Entonces empieza una separación adentro de nosotros. Te vas a tener que definir, ya no vas a poder seguir jugando de que hay con contar los domingos de la iglesia. Ya saqué 60, va, con eso paso. Ya no, ya te vas a tener que definir en muchas cosas en tu relación con Dios. Y a no ser como esa ola del mar que viene y va, que se deja mover por cualquier viento que lo mueve. Hoy tengo fe, mañana no, y estoy contenta, hoy no, hoy tengo no sé qué. No. Se tiene que acabar eso en nosotros, como hijos y como hijas del Señor. Tiene que haber una firmeza. Luego hablaron del proceso de la transfiguración en Jesús, que nosotros no nos vamos a transfigurar, pero sí es la manifestación de la gloria de Dios viniendo sobre nosotros, como vino sobre Jesús. Y que el Padre le dijo a todos, hagan, ese es mi Hijo, hagan lo que Él dice que tienen que hacer. Va a dar una autoridad en la voz. Va a dar una nueva autoridad en la voz el Señor para las cosas que te va a tocar hablar. Luego la ascensión, que es saber entrar al trono, buscar revelación de Dios y bajarla. Esa es la otra fase. Les estoy resumiendo casi 18 prédicas del Congreso Global. Aumentará la unción de realeza. Miren, esto de veras me pareció interesante. Como sacerdotes entramos a entregar el sacrificio al Señor, pero al entrar a ese lugar de presencia salimos con autoridad. Y este hermano decía, ¿qué fue lo que usó Moisés para abrir el Mar Rojo? La vara. La vara abrió el Mar Rojo, pero esa vara se comió un montón de serpientes en la primera vez que tuvo enfrentamiento con Faraón, ¿o no? Y este hermano decía, oigan, intercesores y guerreros y adoradores, esa vara que abrió el Mar Rojo estaba lleno de victorias previas. Y vaya que tenemos victorias previas en intercesión. Tenemos lista, hiciste, moviste, interveniste, actuaste. Tenemos la lista. Y eso nos da la vara de autoridad hoy para decir, esa misma vara se comió las serpientes de los magos. Ató al enemigo y le quitó su autoridad y su poder. Y hoy se la quita a la potestad que estaba sobre el mar, que era una potestad que adoraban los egipcios, para destrucción. Era la última que tenía que conquistar Moisés. Pero a nosotros el Señor nos está diciendo que las victorias acumuladas nos dan autoridad para hoy. Y yo lo creo, ustedes. Yo lo creo. Y no es la autoridad de mi vara, es la vara que tenemos en unidad, porque lo hemos trabajado juntos. Aquí no todos hemos guardado las 24 horas por 7 años, pero entre todos lo hemos hecho. Y eso da una vara de autoridad en el espacio espiritual que el enemigo sabe y que Dios respalda. Amén. Las victorias son acumuladas, dan autoridad. Naciones se alinearán con o contra Israel. O sea, ahorita sí ya viene todo, ya estamos viendo quiénes sí, quiénes no.
Los que vinieron el miércoles se dieron cuenta de que de 193 naciones, 10 están a favor de Israel, 183 no están con Israel. Y ese voto del no estoy con Israel es nación cabra. Y las de sí, nación oveja, como dice en Mateo 25. Él está también separando, confrontando y separando y estableciendo quién es quién ahorita. Y Guate se tiene que mantener, porque dentro de estas 10 les cuento que estaba Guatemala. Estaba Guate, estaba Estados Unidos, estaba 2 países europeos, Checoslovaquia y otro, y de ahí puras islitas, unas charaditas de país, que uno tiene el tamaño de Misco, nos dijo el embajador. Pero el voto es el mismo. El voto de esa pequeña nación es igual que la de Estados Unidos o Rusia, porque el voto es el voto. Y Guate votó bien. Y necesitamos que Guate siga votando bien por lo que esto representa. Dentro de lo otro, entonces dice, se levantarán los ministerios y dones dormidos. Muchos ministros nuevos se están levantando. Y mucha gente que todavía no se ha movido en dones ministeriales empezarán a tomar el lugar donde necesitan estar. También nos habla el Señor a través de estas conferencias que pude escuchar, que algo pasa cuando vemos cómo las tribus de Israel nacieron. ¿Se recuerdan que son 12 tribus? De esas 12 tribus, solo dos son hijos de Jacob con su esposita que quería tanto. ¿Cómo se llamaba la esposa? Raquel. Los otros 10 los tuvo con Lea y Silpa y Milpa y las concubinas. Perdón, no me sé los nombres. 2 fueron de su amor de amores. Estamos hablando de una boda. Estamos hablando de una relación de amores con nosotros. José ya sabemos lo que pasó. Pero este profeta decía, viene el tiempo de los ministros de los últimos tiempos que traerán la unción como la de Benjamín. Benjamín le quitó la vida a su mamá. Ella muere cuando lo da a luz. Dijo, estos ministros de los últimos tiempos harán morir a la iglesia anterior. Y tú tienes que dejar que muera la iglesia anterior. ¿Qué tal? A mí me pegó eso ustedes. Porque queremos iglesia como siempre. Yo quiero regresar a esos grandes eventos y a esas grandes manifestaciones y estadios y congresos. Y el Señor dice, esa iglesia muere dando a luz a los nuevos ministros, tipo Benjamín, que a este es al único de los 12 que la mamá no le pudo poner nombre, le quiso poner nombre, pero es el único que de veras le da nombre Jacob. El Padre le pone nombre a esta iglesia. Oigan lo que dije. El Padre le pone nombre a la iglesia de los ministros de los últimos tiempos. Es diferente. Ustedes saben que dentro de los musulmanes tienen 99 nombres para Dios, para su Dios. 99 nombres. ¿Y saben cuál es el que no tienen? El de Padre. ¡Wow! El de Padre. Por eso es que se convierten cuando conocen a Cristo, porque no sabían que Dios era su Padre. Y quiero cerrar con esto. Nuestra relación con Dios tiene que transicionar.